Hacemos Cuba en Radio Rebelde. Un espacio donde usted no es un oyente más. Acompáñanos junto al periodista Humberto López. Hacemos Cuba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. 7 de la mañana con 10 minutos. Estamos en Haciendo Radio de Radio Rebelde y en esta versión, en esta oportunidad excelente de dar continuidad al tema que tratamos el miércoles en televisión. Después regresamos con más tiempo, un poco más distendidos. Nuestros invitados están aquí en la cabina central de la emisora de la Revolución y siempre vamos creando una especie de continuidad, de análisis de todo lo que genera el programa en, reitero, la primera oportunidad de abordarlo en la televisión. La semana pasada hablamos acerca de la atención integral a las niñas, niños y adolescentes en Cuba, lo cual, como se conoce históricamente, constituye una prioridad para nuestro país. Decíamos que exponer a las niñas, niños y adolescentes a situaciones en las cuales se conviertan en víctimas implica graves consecuencias para los responsables y desencadena, decíamos también, todo un accionar institucional en el que se involucran diferentes organismos, estructuras, organizaciones de nuestra sociedad. Pero nos detuvimos específicamente en el programa, en el accionar que corresponde al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la República. Para eso contamos con invitadas que están con nosotros del Ministerio del Interior. Aquí Luciana Calixto Prieto, coronel Luciana, segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior. Coronel, bienvenida a Haciendo Radio. Buenos días. Buenos días, un placer estar acá con usted. Está con nosotros también la Teniente Coronel Noemí Morales Girola. La Teniente Coronel es la jefa del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del MININ aquí en La Habana. Teniente Coronel, también bienvenida. Buenos días. Buenos días a usted y a la radio audiencia. Y bueno, se suma en esta oportunidad, no estuvo con nosotros en televisión, pero está en representación de la Fiscalía y en definitiva de la dirección de la cual forma parte la fiscal Yurien Castillo Hernández, quien es jefa del departamento jefa de departamento en la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenida, buenos días. Buenos días, y también para los de la teleaudiencia. Sí, estuvo con nosotros su jefa en el programa anterior, está en otras funciones fuera de la capital en este momento y por eso en representación, reitero, de la Fiscalía está la fiscal Yurien esta mañana con nosotros. Vamos a tratar de recordar cómo organizamos el tema nosotros en el programa. Hablamos de 3 situaciones diferentes en las cuales se involucran a las niñas, niños y adolescentes, a los menores de edad en definitiva, y se convierten en víctimas. Primero hablamos de adultos que cometen delitos y arrastran a menores a la comisión de esos hechos. Hay que tener en cuenta que la edad penal en Cuba es 16 años. Toda aquella persona que tenga menos de 16 años, niña, niño, adolescente menor de 16 años, que participe en un hecho que es tipificado como delito, para él no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene la edad requerida en la legislación cubana para que sea responsable penalmente. 16 años. Esa fue la primera situación. Para los adultos es delito, para las niñas, niños y adolescentes no. Segunda situación. Determinados hechos que cometen los adultos en los cuales o hacia los cuales inciden directamente y las niñas, niños y adolescentes se convierten, vamos a decir, en víctimas directamente. Sobre todo asociado a delitos de índole sexual, a lo más conocido como la corrupción de menores, que aquí vamos a hablar un poco sobre eso, todo lo que implica este tipo de situaciones tan desagradables, deleznables. Y un tercer elemento que analizamos en el programa es el asociado con el trabajo de las niñas, niños y adolescentes. A partir de la regulación de la Constitución, a partir de la regulación del Código de Trabajo, del propio Código de las Familias de reciente creación, la prohibición del trabajo infantil. Lo que pasa es que después que hablamos de esto en el programa se generaron muchas opiniones sobre cada uno de los temas. Yo voy a comenzar con, coronel, con usted, y quiero hablar en general de la forma en la que ustedes están trabajando sobre, o si tienen alguna idea, si han incidido o están incidiendo directamente sobre lo que pudiéramos llamar causas, condiciones que llevan a que los menores estén en una de estas 3 situaciones. Repito, adultos cometiendo delitos y arrastran a menores. Adultos cometiendo delitos en los cuales los menores son directamente las víctimas y menores trabajando en el país. Coronel. Humberto, decir que
en sentido general, Sí. incide negativamente en la formación de menores de edad en nuestro país, factores de riesgo como son la presencia de un ambiente familiar inadecuado, disfuncionalidad, el alcoholismo, los antecedentes penales, la promiscuidad, la falta de educación formal, el deterioro de los valores éticos, la desvinculación laboral en la familia, así como la desatención, descontrol familiar sobre las actividades que realizan los menores de edad y las relaciones que establecen, las carencias afectivas, las fallas en la comunicación de los padres, los tutores con los menores, empleo de inadecuados métodos educativos como el golpe, el maltrato, la sobreprotección, la violencia intrafamiliar, ausencias reiteradas a la escuela, entre otros, malas relaciones interpersonales con sus coetáneos en el propio núcleo familiar, los patrones negativos que llevan a que el menor se involucre o participe o tenga una conducta desajustada, entre otras, en primer lugar. Es decir, eso es en sentido general de la manera en que los menores, si se condicionan o existen esas condicionantes para que los menores, por supuesto, es propiciador de la conducta que manifiestan nuestros menores. Estos factores que usted está mencionando, vamos a tenerlos ahí a mano nuevamente, ¿están asociados sobre todo a la familia, a la casa? ¿O ustedes van un poco más allá en el análisis, la escuela y el resto de los entornos en los cuales se En sentido general van más allá, si propiamente comienza por la propia familia, pero se tiene en cuenta también la escuela y el entorno donde conviven menores. Pero ¿dónde incide, qué entorno incide más en opinión de ustedes cuando se dan alguna de estas tres situaciones? ¿La familia, la escuela? En primer lugar, la familia en primer lugar. Es la máxima responsable a partir de que los padres tienen la responsabilidad sobre los menores que tienen, o sobre los que tienen a su cargo, dígase los padres, los tutores, los representantes legales, en función de la protección a estos menores. ¿Ustedes le restan importancia a la escuela entonces, a la incidencia de la escuela? No, para nada. La escuela, hay varias vías de detección de estos menores. Puede ser a través de la propia familia, de la escuela, en particular de los integrantes del sistema de prevención de trabajo comunitario en las comunidades. A través propiamente puede mediar una denuncia. Sí, pero yo no le digo el papel de la escuela a la hora de denunciar el fenómeno, sino la incidencia de la escuela, tomando en cuenta que de lunes a viernes el niño, la niña, el adolescente está en la escuela. Pudiéramos decir que está prácticamente más tiempo, excepto el que está durmiendo en la casa, en la escuela que en la casa. ¿Influye menos la escuela que la casa, que la familia, en el niño, la niña o el adolescente? A ver, la escuela como formadora, por supuesto, de las nuevas generaciones, evidentemente tiene un peso fundamental en el tratamiento de estos menores. Existe el decreto ley 64 del año 82, el sistema de atención a menores con trastornos de la conducta, que establece competencias del Ministerio de Educación para aquellos menores que tienen incipientes trastornos en la conducta, por ejemplo, con ausencias reiteradas a clase, indisciplina, agresividad, faltas de respeto en el entorno escolar propiamente, en el entorno familiar, y por su parte el Ministerio del Interior atiende a los menores que incurren en conductas antisociales de elevada peligrosidad social, incluidos los que participan en hechos que la ley tipifica como delito, los reincidentes y los que mantienen conductas antisociales que evidencian índice de desviación. ¿Cómo entran ustedes aquí? ¿A partir de qué momento se sabe que hay una niña, un niño, un adolescente con alguna de estas conductas que usted ha dicho, ya sea en la casa, en la escuela? ¿Cuándo entra la Dirección de Menores del Ministerio del Interior a jugar su rol? La Dirección de Atención a Menores, a partir de los oficiales de menores, puede entrar en cualquier momento. Como explicaba anteriormente, puede ser a través de la escuela propiamente de cualquier factor comunitario en la comunidad donde reside el menor y la familia, o a partir de una denuncia, como explicaba. La Dirección de Atención a Menores, como órgano especializado del Ministerio del Interior, tiene como encargo estatal desarrollar y ejecutar la protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas, a los comisores de hechos que la ley tipifica como delito, al accionar sobre las familias de conjunto con otras instituciones como educación, salud pública, trabajo, fiscalía propiamente aquí presente, cultura, deporte, a través de la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la UJC, los pioneros, es decir, entre otros. Explíqueme cómo funciona el mecanismo. Ya sé que puede hacer la denuncia, poner en conocimiento de ustedes cualquier ente de la sociedad, pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Van a la escuela, van a la casa, llaman a quién? ¿Cuáles son las primeras acciones con niño, niña o adolescente con esas conductas?
Bueno, en primer lugar destacar que este tratamiento que se le brinda a los menores que participan en hechos es despenalizado, como bien usted explicaba al inicio. Si no tiene 16 años, no es responsable penalmente. No es responsable penalmente, es educativo, es preventivo y es de protección. Señalar también que los oficiales de menores, como habíamos dicho, si existen en todos los municipios del país o en todos los territorios, son los encargados de ejecutar las acciones de detección y prevención a nivel comunitario sobre los factores de riesgo que hablábamos al inicio, las conductas nocivas y agravadas y en su familia, para lograr la modificación de la conducta, sí, coronel, y lograr la plena reinserción. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se enteran del niño? ¿Qué hacen concretamente? ¿Van a dónde? ¿Con quién se reúnen? ¿Llaman al niño, a la niña, a la familia? ¿Cómo opera esto en la práctica? A ver, nosotros realizamos las evaluaciones psicológicas, pedagógicas y jurídicas en los centros de evaluación, análisis y orientación. A ver, vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Ustedes saben del niño, determinado niño en un lugar, y saben que el entorno familiar es así y que en la escuela tiene este comportamiento. ¿A dónde van ustedes primero? ¿Llaman a los padres o van a la escuela o hacen las dos cosas al unísono? ¿Se reúnen en menores o van al lugar donde se da la situación? Teniente coronel, si usted se quiere sumar, adelante. No, explicar que cuando se conoce un caso con estas características se hace una investigación operativa que abarca las 3 áreas de influencia que explicaba la coronel. O sea, se investiga en la escuela, en la comunidad y en la propia familia. Eso es antes de hacer algo con ellos. Antes de hacer... Investigan. Ajá, se hace una investigación y como resultado de esta investigación se citan los padres y la familia y se hace una historia social que recoge... Historia social. Historia social. ¿Qué es una historia social? La historia social es toda la vida, o sea, en un documento desde que el niño nace para ver si el niño puede haber tenido una afectación durante el embarazo, o sea, la madre, durante el parto, durante su niñez, cómo fue su desarrollo psicomotor, o sea, quiere decir si tuvo un desarrollo adecuado, si puede que tenga alguna discapacidad, o sea, para que el oficial de menores conozca la causa que genera que el niño tenga este tratamiento, este trastorno de la conducta, que puede ser funcional, pero puede tener un componente orgánico, digamos, puede tener un trastorno de atención, un déficit de atención. O sea, para eso se hace esa investigación. O sea, antes de llamar a la familia o a la escuela, ustedes hacen una investigación. Ajá. Eso puede indicar ya a la familia, oye, están investigando, el MININ está averiguando, porque ustedes van a la cuadra, tienen que preguntar a los vecinos tal vez. No, porque eso es un proceso muy rápido y se comunica a los padres. Se comunica. O sea, por supuesto. Los padres saben que a partir de que se pone en conocimiento de que el menor, su hijo, tiene un deterioro de la conducta y que se va a evaluar por los oficiales del Ministerio del Interior, de la Dirección de Atención a Menores, los padres están en conocimiento de lo que se va a realizar. Ya ahí hay una primera responsabilidad en los padres, quiero decir, ya pueden ser llamados a contar por lo que está ocurriendo. Sí, por supuesto, existen medidas que son medidas se les realizan actas de advertencia a los padres, se realizan actas de compromiso a los niños. ¿Se pueden realizar o se realizan siempre? Se realizan. Inicialmente, primero, antes de entrar a un proceso evaluativo, ya como tal, se puede realizar una categoría que se llama control previo, que quiere decir que ese menor puede estar en un periodo de tiempo atendiéndose sin que llegue a ser oficialmente ya evaluado con medidas impuestas por el Consejo y demás. Claro, fiscal, quiero sumarla. Aquí estamos hablando de responsabilidad de padres, de tutores, de los responsables legales de esa niña, niño o adolescente. Hay un delito que tiene que ver con la desatención y de eso hablamos en el programa. ¿Ustedes intervienen ya desde este momento temprano o ustedes llegan después cuando se produce algún tipo de acción posterior del Ministerio del Interior? ¿En qué momento entran ustedes a toda esta evaluación inicial del niño, niña o adolescente con una conducta desajustada? De manera general, la Fiscalía, en función del cumplimiento de su misión de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, de las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, por las entidades y también por los ciudadanos, tiene la posibilidad de incorporarse a este proceso en la medida en que se necesite la colaboración de los factores de las distintas, o sea, los organismos que están directamente relacionados con la labor de prevención. En algunas oportunidades incluso, antes de iniciarse hasta el control previo, cuando es necesario evaluar determinadas situaciones, el fiscal tiene la posibilidad, a partir incluso de las facultades que le otorga la Ley 160 de
de la Fiscalía General de la República del año 2022, la posibilidad de advertir, la posibilidad de apercibir incluso a los representantes legales, a las personas que tienen a sus hijos a los menores de edad bajo su guardia y cuidado, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 138 del Código de las Familias en sentido general. Tiene la posibilidad, que no la tenía con anterioridad, de realizar esas advertencias oficiales, también en este caso durante el control previo, cuando los oficiales de prevención de menores nos comunican la necesidad de poder intercambiar, incluso de poder esclarecer, de poder orientar sobre determinadas cuestiones que sean necesarias para el mejor desarrollo del menor, incluso para encauzar las propias dificultades en la atención de los padres a determinadas cuestiones. Todo esto que usted me está diciendo es lo que está regulando la legislación vigente. En la práctica esto ocurre. Ustedes participan en esto con el órgano de menores. Sí, esto ocurre. ¿Y por qué tenemos tantos menores con conductas desajustadas? ¿Qué es lo que no funciona? ¿El trabajo de menores o el acompañamiento de ustedes? A ver, el acompañamiento del que estamos hablando es cuando nos lo solicitan. Normalmente en el control previo y en la etapa de evaluación de esta conducta, el fiscal no interviene directamente en el seguimiento al menor de edad. Estas cuestiones se realizan a partir incluso de que ya en un momento posterior pues se adopta por el Consejo de Atención a Menores del Ministerio de Educación o del Ministerio del Interior algunas de las medidas que están establecidas para el seguimiento y el acompañamiento al menor de edad. Entonces, vuelvo con usted, teniente coronel. ¿Qué es lo que falla? Que nos demoramos mucho en aplicar esas medidas del decreto ley del año 80 y ayúdenme. 82. Que nos demoramos mucho en aplicar esas medidas y por eso sigue desajustada la conducta y ya después no hay solución. Tienen que entrar temprano o no logramos modificar las causas, las condiciones que llevan a que el menor tenga esa conducta. ¿Dónde está el problema entonces? Bueno, en sentido general nosotros consideramos que el problema radica en la integración y en la falta de percepción de riesgo de las familias, de los factores comunitarios, para tempranamente detectar a estos menores en esta situación a partir de los propios factores de riesgo en que ellos se desenvuelven. Pero ¿existirá falta de percepción de los factores de riesgo o será falta de voluntad o de responsabilidad en incidir sobre esos factores? ¿Será que no se entiende a estas alturas cuáles son los factores de riesgo que llevan a que las niñas, niños y adolescentes cometan estas conductas que usted ha explicado? Eso me parece que es muy notable en una comunidad cuando hay un niño, una niña o un adolescente con ese tipo de conducta. Evidentemente hay que continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema preventivo a nivel comunitario. Hay que trabajar más en la prevención por todos los organismos de la Administración Central del Estado, en primer lugar, por supuesto, el Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad de atender tempranamente, de conjunto con los órganos, a los menores que se involucran en estos temas. En primer lugar, trabajar con las familias, es decir, continuar trabajando desde la propia comunidad, desde la escuela, con las familias que presentan estas dificultades. Ya que estamos hablando casi vamos concluyendo el primer momento, recuerden que cerca de las 7:30 hacemos una pausa y les digo de qué hablamos en el segundo momento. Usted me explicaba, coronel, que entran, realizan la historia social, que comienzan a hacer evaluaciones, puede venir la fiscalía, hay una integración de distintos órganos, usted los mencionaba. ¿Qué sigue después? O sea, sé que ustedes hacen una evaluación, después hacen determinadas recomendaciones. Explíqueme cómo opera ese mecanismo. Bueno, después que los oficiales de menores, por supuesto, ya hablamos de la detección de estos casos, se realiza la evaluación psicológica, pedagógica y jurídica en los centros de evaluación, análisis y orientación por equipos multidisciplinarios con el objetivo de determinar, diagnosticar el grado de desviación de la conducta, determinar las potencialidades y las necesidades educativas del menor en la familia, elementos favorecedores al cambio y proponer las medidas a los consejos de atención a menores del Ministerio del Interior, tales como la vigilancia y atención por el Ministerio del Interior, la obligación de tratamiento médico ambulatorio, el internamiento obligatorio en un centro, en una institución de salud pública, internamiento de asistencia obligatoria a una escuela de conducta del Ministerio de Educación o a la Escuela de Formación Integral. Son dos escuelas diferentes. Son dos escuelas diferentes. ¿Qué diferencia tiene la escuela del Ministerio de Educación a la escuela de ustedes, de menores? Como explicábamos, en el Ministerio de Educación las escuelas son para aquellos menores que tienen un menor deterioro en la conducta. Esa es la escuela que se conoce históricamente como la escuela de conducta. Es la escuela de conducta. Esa no es del MININ, esa no es de ¿Y qué enseñanza tiene esa escuela? O sea, ¿es primaria, secundaria? Tiene todas las enseñanzas y la enseñanza especial. Y la enseñanza especial. Exactamente. Y esas escuelas son provinciales, una en cada provincia.
son provinciales, puede haber en algunos municipios del país también. Ya, pero ¿hasta qué nivel de desviación están ahí? O sea, a partir de cometer qué tipo de hechos ya no van para esa, sino para una escuela de ustedes. A partir de que se cometen hechos que la ley tipifica como delito y tienen un mayor deterioro conductual los menores y las familias, por supuesto que van a nuestras escuelas de formación integral, que además el internamiento es excepcional. No quiere decir que todos los menores que cometan hechos van a una escuela de formación integral. Pueden ir también algunos menores que provienen propiamente de estas escuelas de conducta del Ministerio de Educación que han involucionado y por supuesto se le cambia la medida y bueno, van a nuestra escuela de formación integral. ¿Qué tiempo están en estas escuelas de ustedes, en la de las que cometen hechos que son delitos? No tiene tiempo definido, es decir, depende de la modificación de la conducta. ¿En promedio qué tiempo están? El promedio está a partir, ellos entran a la escuela por tránsito por las etapas que son educativas, tránsito progresivo por las etapas. En la medida que van modificando y evolucionando en el comportamiento, van transitando hacia el egreso de nuestras escuelas. O sea, que hasta que no pasan por todas esas etapas no salen del No necesariamente tienen que pasar por las 4 etapas que rigen el tratamiento educativo. ¿Cuáles son las 4 etapas? Etapa de inicio, etapa de desarrollo, etapa de consolidación y etapa de egreso. Que en esta etapa de egreso... ¿Y realmente ustedes creen que se modifica la conducta en estas escuelas? En la experiencia de ustedes que los ven. Bueno, en realidad sí logramos. No en todos los casos, por supuesto. Por la mayoría de los casos se logra. No se puede ser absoluto, pero en realidad en la mayoría de los casos se logra la modificación. Lo que pasa es que vuelve al medio familiar. Claro, y volvemos a las causas y condiciones. Y condiciones que lo llevaron a la comisión de esto. Bueno, yo creo que es un sistema interesante. Aquí no agotamos la explicación, pero hay otros asuntos que yo quiero tratar. De todas maneras, creo que queda la idea de que existe un sistema coherente, existe un sistema integrado. Lo que pasa es que el gran problema está en las causas y condiciones que llevan a que se den estas situaciones. Independientemente de que imagino que el sistema tenga también alguna que otra falencia, de lo cual pudiéramos hablar en otro momento. Aquí hay varios asuntos que quiero tratar y quiero ir con usted, fiscal, y después con usted, teniente coronel. Menores en el trabajo. Dejamos bien claro, así lo hizo la fiscal que estuvo con nosotros en televisión, que está proscrito el trabajo infantil en Cuba. O sea, niños, niñas y adolescentes no pueden trabajar. Está prohibido. Pero voy a decirle, fiscal, que fue lo que generó el programa. Escribieron personas y dijeron, ojo, el trabajo forma valores. El trabajo desde etapas tempranas ayuda. Escribió gente y me dijo, yo trabajo con mi papá en el campo desde que era muy pequeño y ahora me vienen a decir que eso estaba prohibido, que eso está prohibido. Y bueno, y las escuelas en el campo, donde tantas niñas, niños, adolescentes combinaban estudio y trabajo, ¿es ilegal eso entonces ahora? ¿Dónde está el carácter ilegal exactamente? ¿Es ilegal entonces que un niño acompañe a su madre o a su padre en funciones de trabajo? Lo ilegal radica, yo pregunto, fiscal, en que le paguen, le remuneren eso que está haciendo. ¿Cuál es su opinión para tratar de dilucidar todas las dudas que se generaron sobre este particular? Bueno, el artículo 66, como usted decía, de la Constitución prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes, y en el propio cuerpo del artículo se establecen excepciones que disponen las normativas sobre este tema. Estas excepciones están establecidas en el Código de Trabajo, en las disposiciones complementarias, pero debemos tener en cuenta que Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y otras convenciones y tratados internacionales que prohíben el trabajo infantil. Establecen estas normas en sentido general una especial protección contra la explotación económica, contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o pueda entorpecer la educación del menor de edad. También este trabajo, cuando es nocivo para su salud o para su desarrollo físico, su desarrollo mental, espiritual, moral y social, también son dañinos. Estamos hablando de que el trabajo siempre, hemos tenido como máxima que el trabajo ennoblece. Y no significa que estemos señalando estas acciones que se realizan desde la casa, en el acompañamiento de las actividades cotidianas de la familia, para poder, recoger la cosecha, porque todos van el domingo en colaboración. O sea, son cuestiones completamente diferentes y que quizás forman parte de la propia educación. ¿Usted niega que el trabajo ayuda a formar valores? No. ¿No lo niega? No lo niego. Ahora, ¿dónde está lo prohibido entonces? ¿Dónde está la esencia de la prohibición legal
y a la cual Cuba se suscribe porque es a nivel internacional en definitiva. En sentido general, cuando el menor se incorpora a un empleo, adquiere determinadas obligaciones, además de que adquiere determinados derechos. Y en ese sentido debe tener capacidad y desarrollo intelectual suficiente para poder enfrentar estas cuestiones. Incluso, le decía, existen determinadas excepciones en relación con aquellos, por ejemplo, que concluyen en este periodo de tiempo, incluso entre los 15 y los 18 años de edad, concluyen los estudios de obrero calificado o de los técnicos medios y se incorporan a partir de las autorizaciones que disponen las normas, su incorporación ¿A partir de al qué edad empleo. son esas excepciones? Esas excepciones pudieran ser a partir de los 15 años de edad. 15 años. Y en este caso también de los 16 años. O sea ¿Por qué? que menor de 15 años no hay excepción. No hay excepción No puede para la trabajar. incorporación oficial al empleo. Eso tiene que ver con la remuneración. Es ilegal que un padre o una madre le dé dinero a su hijo o a su hija porque lo ayudó a trabajar. Eso no es posible. Lo que creo es que el padre o la madre puede darle determinada remuneración a sus hijos que no tiene por qué ser a cambio del desarrollo de un trabajo. ¿Por qué? Porque realmente al padre corresponde la solvencia económica en relación con la educación y con el bienestar de su hijo. O sea, corresponde a los padres. Lo dije en televisión y quiero decirlo de nuevo aquí con un poquito más de tiempo y la libertad que nos brinda el director y la emisora. Yo he visto a niños vendiendo pan en la calle y he visto a niños vendiendo otras cosas. Pongo el ejemplo del pan porque yo he visto el pan. ¿Esto es ilegal? Es incorrecto, es ilegal. ¿Es ilegal o es incorrecto? Es incorrecto y además es ilegal porque la norma establece que no pueden, en este caso, estar realizando este tipo de labores. He visto a niños en áreas infantiles cobrando el servicio a otros niños, montando un pony, este es el niño que lo cobra, montando una estrellita infantil, algo así, este es el niño que lo cobra. ¿Eso es ilegal? Claro que es ilegal. Vamos a hacer una pausa ahí porque ya llega Bernardo Espinosa y profundizamos y después vamos a hablar también del CEPEN. Interesante el trabajo del CEPEN, de este centro de atención a las niñas, niños y adolescentes, de protección a ellos porque son víctimas directamente de delitos. 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos hasta el Ministerio de Energía y Minas desde Haciendo Radio. Hacemos Cuba en Radio Rebelde, un espacio donde usted no es un oyente más. Acompáñanos junto al periodista Humberto López. Hacemos Cuba. Bueno, ya al tanto de la situación energética para el día de hoy, recapitulo rápido, cerca de 400 en el día, un poco más de 800 en la noche. 7:48, regreso a la recta final con mis invitadas, hablamos de los menores, el tratamiento integral a situaciones que los llevan a convertirse en víctimas. Y estamos, fiscal, hablando del trabajo. Dejamos claro que el trabajo es ilegal, lo cual suma, la posición de Cuba se suma en definitiva al criterio mayoritario sobre este tema a nivel, la posición jurídica a nivel internacional. Se prohíbe el trabajo infantil. Sin embargo, usted reconocía, hay situaciones en las cuales, bueno, las niñas, niños y adolescentes encuentran en el trabajo formación de valores y usted no negaba eso. Sin embargo, yo le ponía ejemplos y sí me decía, eso es ilegal, eso no es posible. El responsable de que voy a hacer una pregunta cuya respuesta es elemental, pero quiero su respuesta concreta, específica. El responsable de que el niño, niña o adolescente esté trabajando es su padre, su madre, su tutor, su responsable legalmente. Así es, o sea, es el padre, el representante legal o la persona que lo tiene bajo su guarda y cuidado en el orden legal, el responsable de poder velar por el desarrollo y por el bienestar del niño y entre ellos precisamente no exponerlo a situaciones que lo puedan perjudicar. Hay que decir que la situación de Cuba en este particular es muy diferente a la del mundo. Usted va por ahí a cualquier país y lo más normal es ver cientos y cientos de niñas y niños en trabajos de cualquier tipo. Entonces, uno se preocupa cuando ve algo en Cuba que pudiera rozar lejanamente con esa situación, porque no queremos, y además es muy simbólico el lugar que tienen las niñas y los niños en Cuba. Sin embargo, negar que pudiera ocurrir en algún lugar en específico sería negar algo que realmente puede ocurrir y ocurre, lamentablemente, pero repito, nuestra situación no se parece en nada a la de otros lugares del mundo. Quiero concluir el tema fiscal. ¿Cuáles son esas excepciones? Quisiera detallar un poco más y qué condiciones deben tener esos. Fíjense, estamos hablando de menores de edad, pero mayores de 15 años, para que puedan trabajar en definitiva, y cuáles son las condiciones que tienen que crear los empleadores, los lugares donde ellos trabajen, para que pueda ser efectiva esta manera de trabajo.
Bueno, les refería con anterioridad que los egresados como obreros calificados o técnicos de nivel medio del Sistema Nacional de Educación que egresan tienen la posibilidad de incorporarse al empleo. Los que pueden poseer, por ejemplo, un dictamen médico que exprese determinadas dificultades para el estudio o bajo rendimiento académico y que se aconseje precisamente su incorporación al trabajo. Esta incorporación, como le decía anteriormente, también requiere de la autorización primero de sus representantes legales. Puede ser escuchado el menor de edad que ya en estas condiciones puede dar su criterio en ese sentido, y esta autorización legalmente la emite el director municipal de trabajo de cada territorio, que está establecido en las normas complementarias del Código de Trabajo. Esta forma de empleo tiene determinadas condiciones que cumplir. El menor de edad no puede estar expuesto a jornadas de trabajo superiores a las 7 horas ni a las 40 horas semanales. Se debe disponer de un examen médico que realmente exprese que está apto física y psicológicamente para desempeñar el trabajo. Debe facilitársele una capacitación o una preparación para el desempeño de la labor con calidad, y generalmente se realiza bajo la tutoría de un trabajador con experiencia en el lugar donde se desenvuelve. Y en sentido general, los menores de edad no pueden ser ocupados en trabajos, por ejemplo, que pongan en riesgo su estado físico, su estado psicológico, en labores de nocturnidad, en labores con cargas pesadas, expuestos a sustancias peligrosas, a altas, a bajas temperaturas y otras cuestiones que pueden poner en peligro su salud. Bien, gracias entonces por el abordaje del tema. Yo creo que pudiéramos más adelante regresar quizás con representantes del Ministerio de Trabajo que pudieran ampliar. Ahora, quiero ir en los minutos que nos quedan con usted, Teniente Coronel. Repito, está conmigo la Teniente Coronel Noemí Morales Girola, es la jefa del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del MININ aquí en La Habana. ¿Qué es lo que hace el centro que usted dirige? Ya recuerdo que me explicaba, existen otros en el país. Usted dirige el de aquí de la capital, pero por el nombre. Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Yo decía ahorita CEPEN. CEPENNA es el nombre, o sea, las siglas con las cuales se le conoce. Teniente Coronel, adelante. Bueno, explicar, como explicaba anteriormente la coronel, que existen procesos de trabajo dentro de la especialidad de atención a menores, y uno de ellos es el encargado de garantizar la protección integral, la atención y el tratamiento a los menores víctimas. Esto se realiza durante una exploración que realizan los órganos que investigan, es decir, la Policía Nacional Revolucionaria y los órganos de investigación criminal. Vamos a poner ejemplos de qué situaciones son las que llevan a los niños a ser atendidos por ustedes. Siempre se atienden mediante una denuncia, o sea, como parte del proceso penal que ocurre se realiza la denuncia, el caso se pone en conocimiento del centro y se planifica el proceso de exploración. ¿Denuncia de qué tipo de hecho? ¿Qué naturaleza? Denuncia donde el niño resulte víctima. Cualquier tipo de delito en la cual un niño resulte víctima. Con énfasis en los delitos de carácter sexual. Por ejemplo, para poder ilustrar. Por ejemplo, los abusos sexuales, que anteriormente eran los abusos lascivos, ahora con el nuevo código son los abusos sexuales. La agresión sexual, que anteriormente recogía la violación y la pederastia con violencia. La corrupción de personas menores de edad. El ultraje y acoso sexual, entre otras tipicidades delictivas. Pero fundamentalmente estas. Cuando se da un hecho de esta naturaleza, comienza la investigación penal en un rumbo fiscal, ¿es correcto? Y ustedes entonces son los que se encargan del niño, niña o adolescente menor de edad que fue víctima de ese hecho. Sí. ¿Qué es lo que hacen con ese niño? Sí, primero, hay que destacar que en la Ley 143 del Código Penal, en su capítulo 8, establecen las disposiciones especiales la toma de exploración a los menores de 16 años, que debe ser filmada, o sea, eso está articulado en los artículos 271.1 al 4, debe ser filmada en los lugares donde se cuente con la tecnología, que ya como usted decía, están los centros de Villa Clara, Santiago de Cuba y el nuestro en La Habana, y en el resto de las provincias hay locales habilitados para tal fin, donde, por ejemplo, por supuesto, hay un equipo interdisciplinario que ejecuta la acción de exploración a partir de la metodología de trabajo que establece la propia especialidad. Entonces, el caso llega al centro acompañado El caso es el niño. El niño llega al centro acompañado de su representante legal y es atendido por el equipo de trabajo nuestro, que está... Llega acompañado de su representante legal. Sí. ¿Y si el padre o la madre o su representante legal fue quien cometió el delito? Viene representado por un fiscal. No va el familiar.
El familiar está detenido en este caso. El familiar está detenido. ¿Y se dan situaciones en las cuales son los padres los, sí, como los que no, cometen se dan situaciones donde son los padres o las personas que tienen bajo su cargo a los menores de edad. Siempre vienen acompañados de su representante legal, en defecto de los padres o los tutores. Bueno, pues lo que no pueden es ir solos, o sea, con alguien X, cualquier persona. No, siempre, pueden ir acompañados de una persona de apego. Si la familia o un representante legal es el imputado, puede ir acompañado de la abuelita, el tío, la persona que lo tiene en ese momento bajo su cuidado, pero es representado legalmente por el fiscal. ¿Qué hacen ustedes ahí cuando ya tienen al niño o la niña? Nosotros lo tenemos, por supuesto, ese día confluyen ahí todas las partes que participan durante el proceso. Y ellos, en la instrucción o la policía, viene con una solicitud de exploración que trae todos los elementos constitutivos de ese delito. ¿Una exploración qué cosa es? ¿Oír lo que él dice? Es la entrevista que se le realiza, una entrevista que se realiza en audio y video al niño en un lugar que tiene condiciones especiales para que él pueda emitir de la manera menos victimizante posible todo lo que sucedió o lo cual resultó víctima. Y no es problemático o victimizante, como usted dice, volver a revivir ese momento tan complicado que vivió el niño. Ustedes no van a volver a remover todo eso. No es victimizante, o puede ser victimizante, pero se trata de que sea en esa única vez. Por eso es que se hace en el centro de protección, para que el niño no tenga que estar contando tantas veces sea necesario lo que le ha sucedido. Se trata de que en este espacio él esté protegido por especialistas, por psicólogos, que logran que su estabilidad emocional o en ese momento sea lo más tranquila posible para que él pueda narrar toda la mayor cantidad de detalles que prueben la ocurrencia o no del hecho. Y si no dice nada, si ustedes no logran que cuente nada al niño. Si no se logra que cuente nada, que ha ocurrido en muy pocos casos, porque generalmente... No ocurre generalmente. Ocurre, pero no es la generalidad. Puede ocurrir en niños, digamos, pequeños, que han... Cuando usted dice niño pequeño, ¿de qué edad está hablando? Pueden ser 5 años, 4 años. ¿Llevan niños hasta de 4 y 5 años ahí usted? Tampoco es la generalidad, pero ocurre. No estamos ajenos a eso. Estos niños puede que no hayan vivenciado el hecho como un abuso, porque el agresor sexual busca mecanismos para agredir a las víctimas. Para dominar al niño. Para dominar, puede ser para que no cuente. Por supuesto, pero no solo para que no cuente, sino también para cometer el hecho. Puede que lo realice a través de un juego. Y entonces el niño no lo vivencia como algo negativo. Qué delicado el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Muy, muy sensible, extremadamente sensible. Pero es increíble sensible que la naturaleza del ser humano permita que haya gente que haga cosas así, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de ustedes? O sea, yo pregunto, ustedes llegan a la verdad la mayor parte de las veces, sí, independientemente de los mecanismos sofisticados que pueda tener un agresor para dominar a un niño y que él diga, bueno, nunca va a ser el cuento de lo que yo le hice. ¿Qué dicen ustedes antes? Sí. Como le explicaba anteriormente, hay especialistas que están capacitados para eso. Ahí se realiza una entrevista a la familia, además de todos los elementos que trae la instrucción o la policía, todos los elementos que vienen en la denuncia o en el expediente. Además de eso, se realiza una entrevista a la familia. Además, posterior a que los especialistas tienen todos estos elementos, se realiza una preparación psicológica a ese niño. En esa preparación, donde no se aborda el hecho, se valora si el niño está en condiciones de pasar a esta entrevista. Y allí se prepara para que el niño hable, explique, se le da confianza, seguridad, se le aplican técnicas de relajación, se aplican técnicas psicológicas para que el niño logre abordar la verdad de lo que ha sucedido. Y si el control que tuvo el agresor sobre el niño es tal que el niño miente. ¿Están preparados ustedes para darse cuenta cuando el niño está puede suceder, mintiendo? Sí, cómo no. Hay elementos de credibilidad que nosotros plasmamos además en un informe que nos dan de que el hecho, no tácitamente, pero de que sí hay elementos que pueden darte que está ocurriendo el hecho, ¿o no? Bueno, yo creo que esto demuestra una vez más la voluntad institucional de Cuba, de poner al niño, a la niña y al adolescente en el lugar que merece. Y en definitiva, yo cuando escucho la labor de ustedes siempre pienso en cuánto ustedes pueden ayudar a superar ese momento tan complejo para el menor de edad que acaba de vivir, ¿no? No solamente encontrar la verdad para la naturaleza del proceso penal que está desarrollándose, sino que ustedes puedan ayudar a que él supere ese momento, ¿no? Ciertamente, explicar que durante todo el proceso que se realiza y posterior a esta exploración, que no es más que la entrevista,
atendiendo a las características personales y alteraciones que se hayan apreciado en esta niña, niño o adolescente, se dispone la derivación hacia los servicios establecidos, con la finalidad de, por supuesto, continuar este tratamiento, acompañamiento a este menor que resultó víctima. Que existen diferentes instituciones a donde se derivan estos niños, que son los servicios de psiquiatría infantil, los centros de educación sexual. Explicar que además contamos con una consulta de abuso sexual puramente que está ubicada en el Centro Nacional de Educación Sexual. También son derivados a la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia, a los centros de diagnóstico y orientación del Ministerio de Educación o a los propios oficiales de menores, si tenemos en cuenta que el medio puede ser disfuncional y necesitan un seguimiento a la familia. ¿El abogado del acusado participa con ustedes ahí? Sí, participa el abogado del acusado y el abogado de la víctima en caso de estar también representado, fiscal e instructores del caso, y todas las personas que sean necesarias que participen en este proceso. Estoy convencido, aunque no tengo los elementos concretos de juicio, que muchos de estos hechos hoy, en la realidad de hoy, están asociados a las tecnologías, están asociados a el uso de los celulares, están asociados a menores de edad que tienen un teléfono con internet en las manos y están algunos adultos comunicándose con ellos. Como se me está acabando el tiempo, yo creo que esto pudiera ser objeto de análisis más adelante en otro programa, quizás nada más para el asunto. Yo le pregunto, fiscal, ¿un menor de edad puede tener un teléfono con internet? ¿Eso es legal hoy en Cuba? Bueno, expresamente no está establecido de esa manera en ninguna norma. Sin embargo, ¿qué es lo que no está establecido? O sea, que sea prohibido para un menor de edad el uso de las tecnologías. No está prohibido. Ajá. Tenemos en Cuba precisamente políticas y de transformación digital de la sociedad cubana. Por lo tanto, esto debe incluir también el uso responsable de los entornos digitales para los menores de edad. De hecho, el actual Código de las Familias incorpora como una de las novedades de su contenido el hecho de que los niños tienen derecho, en el artículo 5 del Código de las Familias específicamente, de disfrutar de un entorno digital libre de discriminación y de violencia. Sí, por lo tanto, establece que tienen derecho al uso de estas tecnologías. Entiendo eso, pero yo digo, en una agresión sexual, usted me dice si estoy en lo correcto o no. Sí. ¿Han visto situaciones en las cuales es por el teléfono que agreden al niño? Sí, un adulto contactando a un niño, pidiéndole fotos, mandándole fotos obscenas. Sí. Si ese menor de edad tiene un teléfono con internet y usted no puede ir a ETEXA y obtener una línea si no es mayor de edad, ¿de quién es esa línea? ¿Quién responde por ese menor con internet en el teléfono y que después viene un adulto, lo contacta y se comete un delito, fiscal? A ver, realmente estamos hablando de que el menor tiene el derecho a precisamente vivir o disfrutar del entorno libre de discriminación y de violencia, pero también en este caso tienen obligación los representantes legales o las personas que lo tienen bajo su cuidado velar porque la presencia de los niños, niñas y adolescentes en estos entornos sea apropiada, que esté en correspondencia con su capacidad, con sus niveles de desarrollo, y tienen también la obligación de protegerlos de los riesgos que puedan derivarse en este sentido. No es un secreto que la utilización de las tecnologías tiene muchos beneficios en relación incluso con la educación de los menores de edad, pero también en este caso constituye un riesgo y debe transitar en este caso por el control, por la supervisión de los padres para el disfrute de estos entornos digitales. Debemos tener en cuenta incluso que el exceso prolongado, o sea, el tiempo prolongado de exposición a estas redes sociales, que en muchos casos las redes sociales te permiten la posibilidad de poder entrar a estos entornos sin necesidad de tener una línea de teléfono, que es en este caso lo que se prohíbe para, o sea, se prohíbe su adquisición para los menores de edad. Y puede dedicarles tiempo, o sea, restarles tiempo incluso para poder dedicarlo al disfrute de otros derechos, el derecho a la educación, al disfrute de la recreación, al sano esparcimiento, que son derechos que también tienen los menores de edad, que no puede ser solo a través de estos espacios digitales. Claro, es un tema muy polémico, realmente. Lo que yo creo es que llevaría tal vez más análisis y no solo desde la perspectiva jurídica. Está claro que no es posible que tengan la línea, no es posible que la tengan con internet, pero hay internet en muchos otros lugares. O sea, puede estar en la escuela, puede estar en el celular de un adulto que se lo presta. Y lo cierto es que esto es, sin duda, uno de los factores de riesgo que ustedes estaban analizando al inicio, que pueden conllevar a situaciones inimaginables. Coronel, teniente coronel. Sí, que hay que llamar la atención a la población en cuanto a esto. Los padres que controlen
que supervisen al contenido que acceden sus hijos, porque realmente, como usted explicaba ahorita, esto es existe de que los agresores utilizan no solo para comunicarse con los niños, sino también para mostrar pornografía que constituye un delito de corrupción a personas menores de edad. Bueno, yo agradezco la presencia de las tres. Creo que es un tema que no se agota, como suele suceder en estos análisis. Dos representantes de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior y la fiscal, jefa de departamento de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República. Coronel, teniente coronel, a nombre del pueblo de Cuba, mis felicitaciones en el aniversario del Ministerio del Interior, a solo horas de este importante aniversario de una fuerza que en definitiva su núcleo central no es aquella persona que encarna el uniforme, sino el pueblo de Cuba. Esa es la verdadera fuerza del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias. Felicidades a ustedes y al órgano, gracias, a la dirección que representan. Fiscal, se acerca además el Día del Jurista. Felicidades a usted también. Un nuevo aniversario de que Ignacio Agramonte, este camagüeyano excelso, me lo recordaba una camagüeyana hace un momento, defendiera su tesis de licenciado en Derecho Civil y Canónico. Muchas felicidades también. Muchas gracias, la hago extensiva a mis compañeros, a los juristas de Cuba y a usted. Nos vemos entonces nosotros no la semana que viene, sino en 15 días, porque el próximo miércoles estaremos en televisión con otro tema que no anuncio por el momento, pero sé que va a generar muchísimo interés. Y para el análisis de ese asunto nos vemos aquí en Haciendo Radio de Radio Rebelde en 2 semanas, donde usted no es un oyente más. Gracias y buenos días.